Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 21 de junio. Inversores, muy bienvenidos. Rosa y yo estábamos esperando. Rosa, bienvenida al Centro de Noticias de Finanzas.com una vez más. Muchas gracias. Bueno, no sé si ya nos están diciendo que lo llamemos ya campus de noticias. Todos los jardines que tenemos alrededor y estas cosas, sobre todo los que estáis viniendo, ¿no? Que ya los estáis empezando a conocer. Sí. Pero bueno, de momento vamos a mantener las nomenclaturas y las costumbres. Me parece bien. Rosa Duce es economista jefe del Deutsche Bank en España. Rosa, tengo una pregunta casi de manual para ti que nos estamos formulando. ¿Qué ha pasado para que las economías vayan mejor de lo esperado, empezando por la española? ¿Es un error de proyecciones o es que realmente ha habido sorpresas ahí que no sabíamos ver, por ejemplo, en noviembre del año pasado y que latían por debajo de manera subyacente y de pronto ¡pum! ¿Qué está pasando con la economía, Rosa? ¿Por qué funcionamos mejor de lo previsto? Yo creo que son un cúmulo de circunstancias. Por un lado, la más importante quizás es que, como tú dices, en noviembre, octubre del año pasado, lo que veíamos son unos precios del gas disparados y lo que hacía temer era un invierno en el que realmente, bueno, el riesgo de un corte de gas en Alemania nos parecía muy remoto, pero es verdad que existía ese riesgo y entonces había ese miedo a que los precios del gas, sino que hubiera un corte de gas y que se dispararan todavía más y por tanto eso pesara mucho sobre las familias, sobre las empresas y eso frenara muchísimo el crecimiento y se hablaba del efecto combinado de la subida de tipos con unos precios del gas disparados, pues hace que las economías, el consumo de las familias, las empresas, pues tuviéramos una recesión en invierno, ¿no? Durante el invierno en Europa. ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente no se ha producido ese fenómeno. De hecho, los precios del gas están ya por debajo de los niveles previos a la guerra de Ucrania. Y eso pues ha generado un clima de confianza también en que, bueno, pues que no íbamos a tener un invierno tan malo. Y eso, bueno, pues ha permitido más confianza en los consumidores, más confianza. Ha abierto China. El hecho de que China saliera y retirara ya en noviembre anunció que iba a retirar las medidas contra la pandemia. Eso ha permitido, bueno, pues que las exportaciones de algunos países como Alemania pues se puedan dedicar a China y a los países asiáticos. Bueno, ha sido un cúmulo de circunstancias. Luego el mercado de trabajo se ha comportado bien porque durante toda la pandemia, acuérdate de estos famosos programas de protección al empleo, los ERTES, que lo había en todos los países, pues eso ha hecho que también durante todo el tiempo que estuvimos encerrados hubiera mucha tasa de ahorro acumulada, esa tasa de ahorro se ha estado gastando. O sea que ha sido un cúmulo de circunstancias que ha permitido efectivamente que empecemos el año mejor, aunque va por barrios, ¿vale? Porque efectivamente Alemania, por ejemplo, realmente está en recesión técnica, porque hemos visto 2 trimestres consecutivos negativos, pero se espera que levante a partir del verano. En el caso de España, pues es que el mercado de trabajo se está comportando bastante bien. Hemos visto cómo los precios de la vivienda todavía se siguen manteniendo pese a la subida de tipos de interés. El año 2022 fue un año muy bueno, récord en ventas de viviendas. Estamos viendo cómo sobre todo el sector exterior en España se ha comportado muy bien, no solamente el turismo, no solamente las exportaciones de turismo, sino también las de otros servicios de empresas y luego también las exportaciones de bienes. O sea que todo ha arrimado un poco el hombro. Si nos miramos en España, quizás lo más destacable es precisamente el sector exterior, que lo ha hecho muy bien, pese a que la demanda doméstica pues sí que se está frenando, ¿no? Y en el primer trimestre ya hemos visto cómo otra vez se está frenando. Pero aún así el cómputo es mejor de lo esperado y es un poco el aire que hace que ese empujón de principio de año que probablemente haga que todos los analistas y organismos internacionales estén revisando al alza las previsiones. Uh-huh. El Banco de España, entre ellos, nos sorprendía ayer con una revisión en 7 décimas mejor de lo esperado del PIB. Ahora es más optimista que la propia Calviño. Pero también argumentaba, y creo que al final la documentación, las líneas que mandó el Banco de España, al menos hasta donde he podido leer, avanzaba que había unas exportaciones que estaban funcionando muy bien. Ahora bien, precisamente por algo que ya has comentado, que Alemania está en recesión y Alemania al final es quien te estás tirando de estas exportaciones, no sé si podemos empezar a encontrar disgustos si uno de nuestros mayores clientes echa el freno, como es Alemania, porque a su vez sus ventas están cayendo hacia China, que tampoco está viendo ahí unas señales demasiado optimistas para el futuro, pero bueno, a noviembre nos remitimos, ¿no? Cuando lo veíamos todo negro. Te quiero preguntar por eso, por un poco las debilidades que estamos viendo en el crecimiento, o sea, hasta dónde puede aguantar, por ejemplo, la venta de bienes hacia nuestros clientes internacionales. A ver, yo creo que la economía se sigue frenando. O
O sea, una cosa es que ya hemos empezado el año con un viento de cola que no esperábamos y que la economía ha empezado mejor, pero está claro que la economía se está frenando. La parte de la demanda doméstica, como hablaba antes, ya se está frenando y poco a poco ese ahorro acumulado se está gastando y, por tanto, el efecto de las subidas de los tipos de interés se están, las familias ya lo empiezan a notar, claro. Y, por supuesto, la subida de los precios, porque uno de los problemas que tenemos es que la inflación general efectivamente se está comportando mejor, pero la inflación subyacente sigue estando en niveles muy altos. ¿Por qué? Pues porque todavía hay capacidad para trasladar el incremento de los costes de producción a los precios finales. A medida que ese ahorro de las familias se va agotando, también hay menos capacidad para pasar esa subida de los precios a precios finales. Por lo tanto, la economía se frena, los beneficios serán más bajos, la economía se va a ir frenando, la demanda doméstica va a seguir frenándose y el sector inmobiliario, que va muy bien hasta ahora, también estamos viendo los últimos datos de ventas de viviendas que también se están frenando. Entonces, pensar que va a haber una recesión fuerte, no, pero está claro que la suma, ¿no?, de puntitos negativos hace que poco a poco la economía se frene. La parte del sector exterior, que es la que nos ha ayudado, como bien dices, tenemos en lo negativo que efectivamente, por ejemplo, la economía americana es probable que entre en recesión en la segunda parte del año, aunque será leve, pero es una recesión. Por tanto, tenemos una gran parte de la economía mundial que se frena. Tenemos la economía de Europa, que también les han revisado la previsión al alza, y es verdad que Alemania ha tenido un mal invierno, pero no tan malo como se esperaba, y todo apunta que va a empezar a remontar y las encuestas de confianza en Alemania están mejorando. Y China, que sería la última pata, empezó muy bien el año con la reapertura, todavía no termina de despegar, pero sí que pensamos que va a despegar, porque al final esto es un efecto de tiempo. Los consumidores chinos pues poco a poco están volviendo a consumir, las empresas el mercado de trabajo se está poco a poco mejorando, porque las empresas al principio son reticentes a contratar, pero luego poco a poco va mejorando. El sector inmobiliario, que estaba muy tocado en China también, o sea, las previsiones no se ha pasado solo en España. O sea, la realidad es que las previsiones para el año 2023 se han revisado al alza en todo el mundo, pero lo que haces, lo piensas un poco, es que al final se está retrasando ese freno. Empezamos mejor el invierno de lo que pensábamos, empezamos el año 2023 mejor que lo que pensábamos, pero los tipos han seguido subiendo, la inflación sigue estando en niveles altos. Por tanto, poco a poco la economía se va a frenar. Lo que pasa que el escenario que parece ya descartado es el de una gran recesión mundial. Ese no parece que se vaya a producir, porque estamos hablando de desaceleración en Europa, no recesión leve en Estados Unidos y una economía asiática y China que mejora. Por tanto, el conjunto de la economía mundial el panorama no es tan malo como podíamos hablar hace 6 meses. Rosa, ¿qué papel han jugado en el caso de España? Luego te pregunto, vamos a volver a hacer una visión más global de la economía, porque a nuestra audiencia sabes que le interesa al tener posiciones cada vez más globalizadas en sus carteras, pero no quiero cerrar capítulo de la economía española sin preguntarte por el papel de los fondos europeos en precisamente este viento de cola mejor de lo esperado que tenemos este año, porque al final sí que no están llegando al nivel esperado, quizá no se están distribuyendo al ritmo al que nos gustaría, pero están ahí. ¿Qué papel han tenido los fondos europeos en este mejor comportamiento de la economía española? A ver, no solamente en la economía española, la gran diferencia con respecto a Estados Unidos, y por eso pensamos que la economía americana puede tener una pequeña recesión mientras que en Europa no, es que la política fiscal sigue siendo muy expansiva. En el caso de España, en el caso de Europa, los fondos Next Generation, y eso que, como bien dices, están llegando, no es que el dinero de Europa llegue más tarde, es que se está tardando en implementar los proyectos. Por tanto, el efecto de estos fondos está siendo menor de lo esperado, pero al final siguen estando ahí y van a seguir llegando, y eso es un efecto muy importante. La política fiscal, a diferencia de cuando ocurrió la crisis financiera, la política fiscal fue muy restrictiva entonces. Era la política monetaria muy expansiva y la fiscal muy restrictiva. Ahora es justo el contrario, la política monetaria es bastante restrictiva, pero la fiscal es expansiva. El problema es que los fondos Next Generation van a seguir estando ahí y van a seguir apoyando el crecimiento, pero es que poco a poco va a llegar un momento que tendremos que hacer algún tipo de ajuste fiscal. Por tanto, la política fiscal ha sido muy expansiva en 2023, en 2024 va a seguir siendo expansiva, pero no tanto. Y lo normal es que poco a poco ese apoyo fiscal se vaya reduciendo, pero sin duda es un entorno mucho mejor que el de la crisis financiera. Te pregunto, para el escenario en el que los fondos, los Next, ya no estén, y sabes que incluso el ministro Escrivá tiene este debate intensamente con los periodistas, con el que le gusta, y eso es agradecer, ¿no?, hablar con nosotros. Y una de las discusiones que tenemos con él es todo lo que mide la productividad en España. Señalabas antes que el mercado laboral se está comportando mejor de lo que se preveía, y esta quizá, no sé si compartes conmigo el diagnóstico, es la gran diferencia, por ejemplo, con la crisis del 2012, en el que el mercado laboral se hundió y nos llevó abajo hacia todos.
pero también es verdad que hay mucha discusión en relación, por ejemplo, a las horas trabajadas. ¿Cómo ves los parámetros? ¿Cómo ves la productividad en España? ¿Está avanzando a buen ritmo o no? A ver, yo creo que Europa tiene un problema de productividad, no solamente España. La productividad es muy baja en los países europeos. Poco a poco hay que mejorar. Los fondos Next Generation precisamente se diseñaron para mejorar esa productividad, porque no te vale un año ni dos. A ti te interesa que la economía estructuralmente sea más productiva, y para eso son esas apuestas por la digitalización, esas apuestas por energías más limpias, o sea, todo lo que te permita ser más productivo, ¿no? Con los mismos recursos ser más productivo. Lo cierto es que los datos no son muy malos. Realmente el primer trimestre la productividad ha ido mejor de lo esperado. Y yo creo que estas reformas, estos fondos deberían de permitir que poco a poco la productividad mejorara. Los avances tecnológicos nos van a ayudar mucho. El problema es que nosotros en Europa somos seguidores, no somos líderes en todo este tipo de avances. Pero, a ver, yo no soy muy pesimista en cuanto a productividad. Creo que poco a poco vamos a ir avanzando, pero vamos a ir avanzando muy lentamente. Entonces, de alguna manera, pasas a un plano secundario el debate, por ejemplo, sobre las horas trabajadas. A ver, yo no creo que no es un debate. O sea, si nosotros miramos las cifras del mercado de trabajo en España, que es un poco lo que tú decías antes, es la gran diferencia. España, lamentablemente, en épocas de recesión, la tasa de paro sabemos que supera el 20%. Es lo que ha pasado siempre en la historia. Esta vez no. Primero, no tenemos una recesión. El año 2022 tuvimos un crecimiento bastante alto. Las cifras del mercado de trabajo también se van a ir frenando, lógicamente, pero sigue siendo cifras excepcionalmente bajas, porque una tasa de paro del 13%, pues ya lo firmaríamos en cualquier momento de desaceleración en España del pasado, ¿no? Yo creo que la reforma los cambios en la reforma del mercado de trabajo ha permitido también más seguridad en el trabajo. Es un hecho que el número de contratos indefinidos ha crecido, y por tanto el objetivo inicial de la reforma, que era reducir la temporalidad, evidentemente se ha conseguido, ¿no? Simplemente viendo la tasa de temporalidad. Quedan flecos. Hay mucho debate sobre los trabajadores fijos discontinuos, pero en general yo creo que objetivamente el mercado de trabajo español se está comportando mucho mejor de lo que pensaría cualquiera hace un año. Es cierto que poco a poco el freno de la actividad económica va a hacer que también se frene el mercado de trabajo, pero en ningún momento estamos viendo una subida de los niveles de desempleo como teníamos en otras ocasiones, porque tampoco vemos una situación económica tan mala. De hecho, las previsiones para el año 2024 son de un crecimiento probablemente más bajo que el de 2023, pero estamos hablando de cifras de crecimiento por encima del 1,5, o sea que no son cifras bajas. Uh-huh. Vamos a abundar en este cabo que nos sueltas. Déjame preguntarte por los escenarios base con los que estáis trabajando en el banco para los próximos 6 meses, o las expectativas que tengáis. ¿Qué podemos esperar de la economía en los próximos meses? A ver, lo que te decía, a nivel mundial lo que creemos es que la economía americana es probable que entre en una pequeña recesión, porque allí sí que son bastante evidentes los signos de debilidad. Estamos viendo la confianza de los consumidores está en niveles solamente vistos en periodo de recesión. El mercado inmobiliario está sufriendo mucho porque los tipos hipotecarios han subido mucho. Y aunque allí hay mucho porcentaje de las hipotecas ahora tipo fijo, aún así el acceso a la vivienda se está complicando mucho, la accesibilidad está en niveles muy altos, es muy difícil acceder a una vivienda en propiedad. Luego la riqueza financiera de las familias el año pasado, con lo que perdió en bolsa, pues evidentemente también allí en Estados Unidos casi todo el mundo tiene cartera de acciones, por tanto también eso les ha fallado. El sector industrial está sufriendo como está sufriendo en todo el mundo, o sea, no es algo diferente. Al final la economía americana sí que está dando signos de que realmente se pueda entrar en una recesión, que será leve, porque con una tasa de paro en los niveles que tienen es muy difícil que veamos una recesión fuerte. En Europa, pues la política fiscal, los salarios que están subiendo a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en España, o sea, ese crecimiento de los salarios también hace que crezca la renta disponible y hace que el consumo no se vaya a hundir, simplemente se esté frenando. Por eso los niveles de los precios del gas, de la energía, pues evidentemente en estos precios mejora mucho la confianza. Estamos viendo cómo China remonta y por tanto estas exportaciones hacia Asia van a mejorar. O sea, vemos recesión leve en Estados Unidos, desaceleración en Europa, incluido en España, y dentro de Europa es verdad que países como España o Italia lo están haciendo mejor que lo está haciendo Alemania porque está en recesión, incluso Francia, que se mantiene. De aquí a los próximos 6 meses, el escenario sería poco a poco ir adentrándose en esa pequeña desaceleración y probablemente a mediados del año que viene el mundo empezará a levantar. ¿Por qué? Porque no esperamos que baje los tipos la Banco Central Europeo, pero sí que esperamos que la Reserva Federal, cuando sea evidente que la economía americana está sufriendo,
pues a mediados del año que viene, en primavera del año que viene, baje los tipos de interés. Y eso dará ese empuje, porque al final esto es una desaceleración que han provocado los bancos centrales porque tienen que luchar contra la inflación. Si la economía se modera, la inflación se irá moderando y tendrán capacidad para bajar los tipos. Más en Estados Unidos porque se notará más en la economía la desaceleración, y en Europa de momento en el 2024 no vemos bajada de tipos, pero no descartamos que dependiendo de cómo evolucione la economía bajen en 2025. ¿Cómo crees que se comunica este diagnóstico que acabas de compartir con nosotros con los mercados financieros? Pues los mercados financieros han descontado un escenario muy bueno este año, porque de hecho se están comportando muy bien. Durante el año, si miras el comportamiento de la renta variable ha sido bastante positivo. El de la renta fija estamos viendo cómo por fin paga, y esto hace que el atractivo de la renta fija sea cada vez mayor. Ahora estamos en un momento de impasse. ¿Por qué? Pues porque como hemos empezado mejor el primer trimestre del año, vimos buenos beneficios, vimos datos económicos positivos, pero ahora es cuando estamos en un momento de... si miro a futuro y veo que la economía americana puede entrar en una recesión, la europea sigue desacelerándose, pues los beneficios no van a acompañar tanto, ¿no? Entonces estamos en un momento de, oye, el mercado ha subido mucho, a lo mejor es momento de compás de espera, un poco a la espera de que hagan los bancos centrales, porque ahora mismo hay mucha incertidumbre si la Fed va a subir los tipos en julio o no. El Banco Central Europeo parece que se da por seguro que va a subir en julio y no se descarta que suba en septiembre. Sí. Pero llegará un momento, cuando el mercado empieza a descontar que se han acabado las subidas de tipos y que lo que va a haber es bajadas en el futuro, veremos un comportamiento mejor. De momento no pensamos que el mercado vaya a tener una corrección importante, pero estamos cautos porque ha subido mucho. Y ahora es momento de esperar a ver por dónde derivan un poco los datos y la inflación. Eso va a ser un poco el punto de inflexión. Pues Rosa, como siempre hemos tomado muy buena nota, que cada vez que vienes aquí estamos... Bueno, además como queda todo grabado. Como queda todo grabado. Está perfecto, ¿no? Pero bueno, hemos ido tomando nota. Gracias una tarde más por hacer podcasting con nosotros, Rosa. Gracias a vosotros, como siempre, por invitarme. Inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Nos vemos al cierre de mañana y acordaos que Alejandro Ramírez tiene una cita con vosotros en la apertura de la sesión a partir de las 7 de la mañana. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.